el premio que tienes la suerte como arte viva, que realmente es un premio y eso lo recibes cada día, es el público. Yo creo que ese es el mejor premio, el poder tener la oportunidad de levantar un telón y tener a tu público y empezar esa conexión. Eso es el gran premio, ¿no? En el arte de crear cultura ya hemos visitado muchas artes, muchas bellas artes y muchas otras fórmulas para crear una cultura global. Nos faltaba un arte, una de las 6 bellas artes clásicas, que es la danza. Y además pues, va tan de la mano de la música que yo creo que 2 de golpe en este espacio con María Pagés. Muchísimas gracias por acogernos. Pues encantadísima de estar aquí, tener esta conversación que promete. Promete. Bueno, ya verás que además cumplirá, porque bueno, estamos en un espacio maravilloso. Cuando hemos entrado lo hemos podido comprobar, pero nos tienes que explicar qué es este centro Danza Matadero. Totalmente. A ver, Centro Danza Matadero es la Casa de la Danza, es un proyecto que codirijo con el Arbiel Harty, es del Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido ha dado solución a algo que estábamos demandando desde hace ya décadas, o sea, muchos años, y era el hecho de que por fin hubiera en nuestro país una casa dedicada a todas las danzas, un teatro donde se programara danza de una manera generalista, un lugar donde se pudiera acoger a grandes creadores que está dando en nuestro país, y se ha hecho en Madrid. Entonces yo creo que la gran noticia y la gran oportunidad que tiene la danza está justo donde estamos ahora, Centro Danza Matadero. Es un proyecto que ha abierto sus puertas en febrero, se hace muy poco, y que ya está dando frutos maravillosos y que creemos que se está empezando ya a afianzar en un lugar, pues bueno, como sabemos que es Matadero, Madrid, que es un lugar maravilloso, ¿no? Es un lugar donde la cultura y donde se ve todos los aspectos de la cultura contemporánea, que quiere innovar, pero que quiere además que sea un lugar de reunión de una ciudadanía como es la de Madrid, por otra parte muy volcada en la cultura. Cuando hablas de todas las danzas, ¿te refieres a todas las danzas? Sí, porque, a ver, ya sabemos que existe, por ejemplo, en Barcelona el Mercat de les Flors, que es un proyecto maravilloso donde se programa solo danza contemporánea. Entonces es verdad que está haciendo un papel increíble, estamos muy conectados, somos casas amigas, por decirlo, pero es verdad que había una demanda que era más ambiciosa, que era programar toda la danza que se crea en España e incluso recibir a danzas a un nivel internacional, cosas interesantísimas que están pasando y que aquí tienen un lugar donde mostrarse, ¿no? Y donde la gente de Madrid puede ir a verlo, ¿no? Entonces es por eso que es este aspecto es muy importante el que aquí toda la danza sea bienvenida, llámese flamenco, llámese danza contemporánea, llámese danza neoclásica, llámese hip hop, llámese danza urbana en general, quiero decir. Es decir, que todas las danzas que ahora tienen creadores maravillosos, intérpretes maravillosos, las podemos ver aquí, ¿no? Bueno, y te hablaba de las 6 clásicas de Bellas Artes e incorporamos la 7ª, que es el cine, y llama la atención cómo tú con la tuya, que es la danza, has interactuado a lo largo de tu carrera con prácticamente todas las demás, literatura, pero además con altísimo nivel, ¿no? Con gente como Saramago en literatura, ¿no? Como en cine con Saura, gente incluso en arquitectura, que parece como que de primeras no se ve la relación, ¿no? ¿Ese podría ser como la seña de identidad de tu propuesta dentro del mundo del arte? Bueno, a ver, yo creo que hay algo que es verdad que se ha ido afianzando y ha ido tomando cuerpo en lo que ha sido mi trayectoria, y es entender la danza como ese arte
como todas las artes al fin y al cabo, que están interrelacionadas, que se inspiran unas en otras, pero la danza particularmente convoca a muchísimas otras disciplinas para hacerse posible a nivel escénico y al nivel escénico en el que están estos momentos. Es por eso, por ejemplo, aquí en Centro Danza Matadero, más allá de la exhibición en el teatro, nos interesa, por ejemplo, la danza, cómo está relacionada y cómo otros aspectos de la danza que a lo mejor no se conocen tanto, aquí se pueden conocer a nivel de formación, a nivel de relación con otras artes, a nivel de relación por ejemplo, con la medicina, a nivel de crear momentos de encuentro entre otros artistas o académicos, por ejemplo, filósofos, es decir, que la danza es, siempre digo, se dice mucho, ¿no? Es la hermana pequeña o es la hermana, yo siempre digo, es la que se conoce menos. No se conocen tanto cómo son los procesos creativos de la danza. Nosotros siempre visualizamos la danza en ese intérprete o en esa intérprete que está en el escenario en un momento concreto, se levanta el telón, se baja, ¡puf!, como que por arte de magia ha sucedido, ¿no? Y sin embargo, la danza tiene un trabajo enorme en lo que es su entorno y convoca muchísimas otras personas más allá la propia intérprete, ¿no? Y eso sí ha estado como muy presente, que es lo que estás comentando, sí, la dramaturgia, la música. O sea, la música está totalmente involucrada en el proceso creativo. Y la propia danza ya tiene su propia musicalidad en el hecho de moverse. El flamenco es un arte donde danza y música han ido creciendo y están íntimamente relacionadas y no las podemos separar, ¿no? Sí, hablas del flamenco justo, que es un arte que también es una mezcla en sí mismo de religiones, de culturas, de forma de ver la vida, de personas de distintos lugares que se juntan y crean el flamenco y se crea una cultura que aparentemente local, pero realmente muy universal. Porque tú lo has vivido, el éxito del flamenco fuera de España en los lugares más insospechados. Esto es... Ya, bueno, es que el flamenco... Realmente con el Arbi, que hemos hecho muchísima indagación en este gran arte, tiene ya per se su vida, ¿no? su trayectoria vital es interesantísima y es el reflejo de un país. España es una y es muchas. El flamenco es el resultado de la convivencia de esas muchas Españas o pre-Españas, ¿no? Es nuestra historia, es nuestro reflejo. España y nuestro país como tierra ha recibido a tantas culturas diferentes, a tantas formas de hacer arte diferentes, es tan rica que ¿cómo va a ser el flamenco? Que es el resultado de toda esa convivencia. Pues imaginamos que es de una riqueza increíble y sobre todo, perdona, sí, tiene sí. Esa capacidad de dialogar y de hacerse propio con todo aquello con lo que se encuentra, ¿no? Los cantes de ida y vuelta, el jazz, pero anteriormente el folclore, es que en el flamenco están las jotas y está el jazz, entró Paco de Lucía y arrasó y empezó a conectar tantas cosas, están los cantes de ida y vuelta de toda aquella gente que se fue a América y lo respiró todo y lo hizo propio. Ese yo creo que el flamenco es interesantísimo por esa capacidad, ¿no? Totalmente, y ese es el éxito que tiene fuera. Es decir, que es fácil de entender que lo que estás viendo es algo que es muy particular, algo que trasciende lo local. Totalmente, ¿no? Y añadimos que además tiene el flamenco, en esa trayectoria vital, tiene todos los matices del ser humano porque empieza como un arte totalmente marginal y acaba en los grandes escenarios. Digo, acaba y sigue. Sí. Ese trayecto no lo han tenido tantas artes. Por ejemplo, el ballet clásico nació en un palacio y del palacio pasó al gran teatro y no tuvo otro recorrido.
Pero no, la experiencia vital de un arte como el flamenco, que nace de lo más marginal y que supera a través de su propio arte toda esa escalera enorme hasta llegar a ser reconocida en los grandes escenarios, yo creo que la hace todavía más potente, más poderosa, más profunda. Y la gente que como tú ha sabido beber de la tradición y traerlo a lo contemporáneo, a pesar de que a lo mejor haya gente más purista que diga por este camino no es, y luego de pronto te encuentras con que sí que es ese camino, ¿no? Eso también te ha identificado a lo largo de tu carrera, ¿no? Sí, bueno, lo interesante del flamenco es que convive tradición y modernidad continuamente, están en diálogo, en debate incluso, pero es eso. O sea, yo creo que todos somos necesarios en un arte como este. Los puristas, porque tienen su cometido también, ¿no? Pues de recalcar, resaltar una tradición y una manera de hacer que crea sus propios códigos, ¿no? Entonces, que haya alguien que te los recuerde, pues está bien, tienen su misión. Sí, sí. Ese debate y ese diálogo es lo que lo hace también interesante. Y luego es un arte, pues como todas las artes, refleja lo que está pasando en ese momento en la sociedad. Lo vemos, si vemos, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, ver una foto de los años 60, ¿no? Y cómo van vestidas las bailadoras. Ahora tú ves a una bailadora y va de otra manera vestida. Incluso ahora mismo podemos ver una manera de vestirse totalmente diferente. Hay muchas formas de hacer flamenco. Y eso es grandeza. Incluso también la utilización, ya no solo la parte estética, que efectivamente es muy interesante de seguir, sino cómo se utiliza y qué mensajes se lanzan a través del arte también para incidir en la sociedad, ¿no? Cómo puede ser, por ejemplo, tu montaje Yo Carmen, que es un mensaje que tiene, o sea, que es un montaje que tiene un mensaje que rompe con estereotipos clásicos, que intenta acercar al público de ahora a la música y a las formas de otros tiempos a través de mensajes completamente innovadores, ¿no? ¿Esto sería algo así como un activismo coreográfico, algo así? Sí, mira, esto viene de un cálculo matemático. Es decir, un día estaba yo de gira en Japón y dije, oh, madre mía, hoy nos han visto 2100 personas en este teatro que estaba abarrotado. Y luego vamos ahora a otro teatro en esta gira, si multiplicamos, son 10 funciones que vamos a, y van a ver una media de 2000, estamos hablando de que 20.000 personas han visto un espectáculo. O sea, tenemos una responsabilidad primero en que, y eso siempre también con Larvi lo hemos tenido muy presente, ¿no? Hay muchas maneras de hacer la danza. Para nosotros nos interesa el mensaje también, el mensaje que tú puedes lanzar y en el cual tú ya tienes una responsabilidad. No vamos a contar cualquier cosa, vamos a contar algo que en realidad aporte. Entonces, pues a lo mejor si en esa gira de Japón estaban 20.000, luego al año, pues a lo mejor son... Pues hacemos cuentas, pueden ser 200.000 personas que han visto este espectáculo y luego otros, y luego... Es decir, que sí somos útiles también a la hora de comunicar, por supuesto de hacer una obra coreográfica, pero el mensaje para nosotros es importante. Y también que se entienda que la danza no es solo entretenimiento, que la danza tiene una responsabilidad social. Eso también lo hemos tenido muy presente porque ya desde el Centro Coreográfico en Fuenlabrada, que llevamos ya casi 10 años ahí sin parar de hacer cosas, teniendo a la ciudadanía tan cercana, porque es una ciudad, es un municipio de la periferia, hemos tenido, muy sensible a la cultura, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos sectores sociales donde vemos cómo la danza puede influir, puede comunicar y fomentar los valores, cómo podemos ser útiles a la sociedad. Y eso también es verdad que con la madurez tú vas entendiendo que esos factores son importantes y cobran sentido y dan sentido, más sentido,
a lo que haces. Y eso es importante, ¿no? Muy importante. Dicen los maratonianos ya veteranos que hasta los 30 años se corre con las piernas, entre los 30 y los 50 se corre con las piernas y la cabeza, y a partir de los 50 ya solo se corre con la cabeza. No quiere decir que no terminen los maratones, pero que ha cambiado su manera de disfrutar de lo que hacen y de hacerlo. En la danza pasa también algo parecido, ¿no? Total. Claro, cuando el físico, tu cuerpo, tú trabajas con tu cuerpo y claro, tú vas viviendo a lo largo de toda tu trayectoria muchas diferentes formas y tú evolucionas como persona, pero también como artista, ¿no? Y como persona comprometida, si es eso lo que te interesa, que sí en mi caso, y ves cómo va eso evolucionando. Yo ahora me veo con 15 años cuando llego a Madrid de Sevilla, y yo solo quería bailar, porque para mí era fundamental bailar, porque yo bailaba desde que tenía 4 años y no paré a ese momento, y yo ya me veía muy mayor, y yo ya veía que bailaba porque para mí era lo más importante en mi vida, ¿no? Y lo hacía por disfrute, por placer, por reto, pero luego ya van apareciendo otros aspectos, ¿no? Ya cuando haces una compañía, ya empiezas a coger otro tipo de responsabilidad, ya te das cuenta que de ti dependen también otras muchas personas, eso también es, y luego aparece el tema de la creación, eso aparece, va paso a paso, ¿no? Y luego descubres lo importante, ¿no? Que yo he trabajado con Antonio Gades, con compañías y con gente que han sido grandes maestros en mi vida, y vas entendiendo también muchas cosas de ellos a posteriori, ¿no? Y lo vas valorando todavía más. Y sí, es verdad, vas evolucionando a lo largo de tu vida en cómo ves las cosas, y al final te preguntas, bueno, ¿y yo por qué bailo? Pues bailo porque tengo tantas cosas, ¿no?, que contar, y creo que es importante que las cuente, y es importante, por ejemplo, ahora crear un legado. Estamos volcados en eso porque ahora de alguna manera tenemos que devolver todo lo que hemos recibido, y esa sociedad y ese público que nos ha apoyado y toda la gente que nos ha apoyado, ahora lo tenemos que traducir de otra manera, y podemos permitírnoslo, y tenemos oportunidades. Eso está muy bien. Estás contando tantas cosas que no sé por qué camino seguir. No sé por qué. Es que todas me abren una puerta para continuar. Ya, Bueno, hablamos ahora de una cosa que nos preocupa bastante en el arte de crear cultura, que es esta velocidad en la que nos hemos metido, esta prisa por ver muchas cosas en muy poco tiempo, o estar muy atentos a un móvil y ir pasando vídeos muy cortos y estar permanentemente impactados con esto. Todo esto está creando una generación diferente a las generaciones anteriores. Hablamos de chicos y chicas que están también empezando a descubrir la danza, y tú les tienes cerca. Son gente que ahora ven en ti alguien de quien aprender, ¿no? ¿Notas esa velocidad, ese cambio como de paradigma del día a día en quien viene a aprender a bailar? A ver. ¿Quieren aprender más rápido, me refiero? ¿O les parece que entrar en este mundo, que es un poco sagrado, como tú has dicho alguna vez, la danza es algo sagrado, un poco, tiene algo de sagrado? ¿Saben cambiar este...? A ver, tu pregunta es súper interesante, porque además es un tema que ahora nos está preocupando mucho, y en particular, yo por ejemplo ahora estoy leyendo El aroma del tiempo, del filósofo Han, y justo habla de esto, ¿no?, de la aceleración que hay en la sociedad, que en realidad no es porque el tiempo va más rápido, porque el tiempo es el tiempo, pero sí porque se hacen muchísimas cosas que no se llegan a acabar, inacabadas. Se va una y se pasa a otra, y corriendo a otra, y hay una aceleración en cómo es el proceso, pero en realidad el tiempo es el tiempo. Y yo diría que la danza es la danza. Y yo diría también que hay un aspecto que muy importante en cualquier persona, tenga la edad que tenga, que se dedique a la danza seriamente, que es entender que la danza tú solo llegas a ella a través del esfuerzo, de una disciplina, de un
de aprovechar el tiempo, pero no quiere decir de acelerar el proceso, porque el proceso pasa por todo eso. O sea, tú no puedes dar 7 piruetas si antes no has hecho una preparación, y eso cualquier persona con seriedad, te digo de cualquier edad, que se dedica a la danza lo sabe, lo tiene asimilado. Y eso es uno de los valores de la danza que, por ejemplo, ahora es súper útil. Tú no puedes llegar a algo deprisa y corriendo. Tú tienes que llegar cumpliendo su propio proceso y respetándolo. Y si tú respetas el proceso, respeta al arte al que tú quieres pertenecer. Y los jóvenes, por suerte, fíjate, yo no tengo la sensación de los jóvenes que seriamente se dedican a la danza, lo saben esto. ¿Qué pasa? Que tienen muchas más herramientas y yo creo que la están aprovechando. Ahora estamos viviendo una experiencia maravillosa en Centro Danza Matadero, que son los nuevos creadores. Viene muy bien al hilo tu pregunta. Están pasando gente muy joven, tan bien preparada. Mira, se me pone la piel de gallina de pensar con la seriedad, con la dignidad que están haciendo su trabajo, y lo estamos viendo aquí en el escenario, lo estamos acogiendo y lo estamos... Y es una lección, son jóvenes dedicados seriamente a algo que respeta el proceso y que por tanto dignifica el trabajo y a lo que ellos pertenecen ya. Y eso es muy, muy importante. Y eso lo transmiten también los maestros. Cuando tú llegas a una clase, te corrigen cada cosa que no... Y los maestros, esa es su función. Y está claro que bueno, que hay un sector en la danza de formación que está haciendo bien su trabajo y que la danza, como exige eso, te lo exige a cada uno que quiera acercarse y formar parte de ello. Es como la música. O sea, ¿cómo vas a tocar tú el piano si no has aprendido solfeo? Si no sabes lo que es una nota, si no aprendes todo lo que te concede, ¿no? Y te aporta un arte como es la música, por ejemplo, o como es la danza en este caso, ¿no? Otra puerta que me habías dejado abierta es, sé que en España últimamente hay una tendencia hacia al alza de gente que baila, gente que baila de forma amateur, pues hay sobre todo chicas, sobre todo jóvenes, y es una tendencia que viene de hace unos años, desde el 2006 para acá, siempre ascendente, y desde el 2020 para acá, dando un brinco muy grande, ¿no? Se podría decir. Y sin embargo, la asistencia al teatro para ver danza, o que la danza esté más presente en la sociedad, en medios de comunicación, en las programaciones de los centros culturales, etcétera, todavía no ha dado ese salto, no está yendo a la misma vez. Entiendo que vendrá después este segundo paso, no lo sé. Este proceso, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que falta algo en la estructura de la danza en España para que pueda dar ese salto y vaya subiendo igual que sube la afición por bailar? A ver, yo creo que aunque pertenecen al mismo mundo de la danza, son aspectos muy diferentes. Uno es la danza que, a ver, porque ya por ejemplo, nosotros en Fuenlabrada estamos haciendo muchísima actividad para animar a la gente a bailar y bailar, siempre decimos, la danza es salud. La danza nos da salud. Aquí no se trata de que entramos en competencia o que entramos en la profesionalización. Hay una parte de la danza que forma parte del ser humano, porque probablemente se ha bailado antes que se ha cantado, o probablemente antes que se ha pintado, porque lo primero que tiene un ser humano es su cuerpo. Por tanto, seguramente como arte, y a lo mejor ni siquiera ya definido como arte, como expresión, está el movimiento del cuerpo. Y el movimiento del cuerpo que responde a unos inputs y a unos impulsos que te hacen que te muevas, y que ya pasaríamos a algo más artístico. Pero la danza es algo que forma parte del ser humano, y por tanto que ahora pase lo que estás diciendo, que es un fenómeno totalmente impulsado y animado y tal por todo lo que son las redes sociales, todos los soportes que tenemos técnicos a la mano, donde ya tú puedes
el hacerse ver, claro, ahí hay doble filo, hay cosas que están muy bien y cosas que a lo mejor no estarán bien, pero es otro mundo. Y si entramos ya en lo que es la danza como arte, como profesión, como expresión artística que tiene que formar parte de la sociedad, igual que y que aquí, como arte escénica que ocurre en los teatros, ahí están pasando cosas que igual no están tan bien, sobre todo en nuestro país no se han llevado tan bien. La danza ha estado bastante abandonada, la danza ha tenido una bajada de presencia en los escenarios en los últimos 10 años alarmante, 10, incluso 15 años, alarmante, y esto es verdad que no se acaba de resolver, que la pandemia fue un palo, no se acabó de resolver, y es porque no se entiende realmente que la danza necesita sus recursos y necesita que se entienda que esos recursos son necesarios para hacer la danza en el nivel que está, y la danza se está reduciendo. Es decir, se está reduciendo en su formato, se está reduciendo de los espacios escénicos convencionales para pasar a los no convencionales. Bueno, voy a contar una cosa que tiene aquí todo. Yo una vez tuve una pesadilla de que la danza llamaba a la puerta de un teatro y no le abrían. No sé, fue una cosa, fue una pesadilla. La tengo escrita porque fue como una película, no sé, seguramente. ¿Cómo era la danza? La danza era, no sé si era yo o era alguien que llamaba a una puerta y yo lo observaba y no le abrían. No le abrían porque la habían echado a la calle. Es decir, están pasando cosas que no son tan interesantes. Pero a la vez la paradoja es que estamos ahora en el Centro de Danza Matadero, que es el primer teatro de danza que se abre en España a nivel generalista. Y esto no ha pasado en nuestra historia nunca, nunca. Como teatro público, ha habido otros proyectos que se han hecho, se han intentado mantener en el tiempo y no ha podido ser, pero como proyecto público, un teatro público, es la primera vez. Pues entonces, ojalá sea esto un punto de inflexión. Claro. Que ya quien se fije en que esto sirve, que esto funciona y que esto abre muchas mentes, ¿no? Totalmente. Vamos a ir terminando ya. Sí, sí. Pero es interesantísimo, a partir de una cosa que has dicho, que has abierto otra puerta hace un tiempo, sobre la creación artística a partir de dos artes que se juntan, que es la dramaturgia y la danza, ¿no? Sí. En esto eres una súper experta y llevas sobre todo muchos años, sí, los últimos años de tu vida haciéndolo, con montajes y propuestas alucinantes, juntando la dramaturgia y la danza. Esta conexión, ¿cómo funciona? Porque lo has dejado un poco como abierto para contarlo luego, pues te lo traigo ahora. ¿Cómo a partir de una idea se crea un montaje? ¿A partir de una música? ¿Cómo funciona? A ver, esto también tiene que ver mucho con el trabajo conjunto que hemos hecho el Arbi, el Artillo, él como escritor, dramaturgo, poeta, bueno, claro, y en casa, o sea, somos marido y mujer y entonces esto era casi como lo cotidiano, se convirtió en algo cotidiano, pero aparte es porque como arte escénica que es, si tienes que contar algo y encuentras la suma, ¿no?, de la palabra bien puesta, bien ordenada, bien organizada, bien profundizada, como en el caso de la dramaturgia, pues vamos de la mano. Y eso ha sido... Pero yo puedo contar en mi vida que cuando yo hacía los primeros montajes y hablaba de esto, había alguno que me decía, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, ¿cómo que eso? Porque es un arte escénico, tiene hay un mensaje, hay una estructura, estás contando, la dramaturgia ya forma parte de la danza. Aquí lo que hacemos... cuando puede ser más abstracta, puede ser más concreta, pero la danza en sí ya tiene su propia dramaturgia, un espectáculo ya tiene su propia dramaturgia. El caso es que la trabajemos y que la trabajemos juntos, que la pongamos en valor y que sumemos. Y por eso la palabra y la danza, el cómo contarlo y el cómo moverlo, está totalmente conectado. Es igual que la música, es igual que la luz. Pero Isa, ¿nace de una idea o nace de una cosa que escuchaste o nace de un paseo
Pues puede puede ser... nacer de cualquier situación. El cómo nace una obra y cómo puede ser una... En casa pues, es una propuesta, a veces me dice el Arbi, oye, pues mira, ¿qué tal? ¿Por qué no lees esto? Mira qué tal, qué cual. Y de pronto ya ahí surge y te lleva a lo mejor a otro lado. Pero es que esa es la maravilla, que es infinita la formas de nacer y de desarrollarse. Alucinante. Bueno, es la parte más bonita, ¿no?, de la creación artística. Sí. Pues ya una última pregunta, que hablamos de que eres una persona que ya ha recibido premios tremendos, o premios que casi todo el mundo sueña con tener, ¿no?, al margen del Princesa de Asturias, el Premio Nacional de la Danza o la Medalla de las Bellas Artes, ¿no? Son premios muy indicativos que dice que a la sociedad española le encanta lo que haces. Básicamente ese es el mensaje que te lanzan. Primero, ¿cómo lo recibes? Y me gustaría preguntarte si esto ya lo que hace es que te para o al revés, te incentiva. ¿Hay algo más que quieras hacer que no has hecho? Mira, los premios, a ver, yo creo que un reconocimiento por parte de la sociedad o por parte de una institución importante, pues siempre claro, te va a animar, te va a impulsar, porque es que este camino tampoco es tan fácil y a veces pues sí necesitas algún reconocimiento. Pero, por ejemplo, el Princesa de Asturias estaba clarísimo que más allá de una cuestión personal y era un reconocimiento al flamenco. Eso, yo creo que eso estaba clarísimo, era reconocer a dos mujeres que se han dedicado toda la vida a este trabajo y que han intentado ser personas comprometidas con él. Y yo creo que ese era también el mensaje de este premio, y al menos así lo recibí y lo entiendo así. Hay otros como el Premio Nacional, que era el de la creación. Pues fíjate, era la primera vez que se daba el Premio Nacional a la creación a una creadora flamenca, porque siempre los premios eran para la interpretación, como si el flamenco, la danza flamenca no fuera creación o fuera más improvisación. No, no, era un reconocimiento a la creación. Y yo lo entendí así también, que por fin se reconocía a través del Premio Nacional que la creación también forma parte del proceso del flamenco, ¿no? Y luego, pues, yo antes decía, pues un poco me da igual, o no es que me da igual, pero no creo yo que... Pero ahora digo, no, sí, me da satisfacción, me da gusto por mí, doy alegría a toda la gente que me rodea, que me quiere, pero el premio que tienes la suerte como arte viva, que realmente es un premio y eso lo recibes cada día, es el público. Yo creo que ese es el mejor premio, el poder tener la oportunidad de levantar un telón y tener a tu público y empezar esa conexión y esa relación con ellos y con ellas, eso es el gran premio, ¿no? El gran premio que cada día que vas y haces y te subas al escenario tienes. Y eso es... Ahí incorporarías la magia, porque tienes una parte de algo muy mágico, ¿no?, que es la conexión con unas personas que se sientan a ver qué haces. Y que tú no conoces de nada. De nada. Y entre ellos no se conocen de nada. Y de pronto todos aplauden a la vez, y todos se emocionan a la vez, y tú te emocionas con ellos, y ellos contigo. Y eso son las artes vivas. Y eso lo tendríamos que poner más en valor. Eso que ha pasado ahí solo ha pasado en ese día, en ese momento, y es único e irrepetible. Y eso que tiene tanto valor, y esa entrega de esos artistas, y ese público que va a entregarse a esos artistas, yo creo que lo teníamos que... No pasa así, es verdad, es milenario, es verdad, ya nos lo dijeron los griegos y ya nos lo dijeron, pero eso lo tendríamos cada día que reconocer y ver como la gran ceremonia, ¿no?, social y artística que se funde, ¿no? Pues para que personas como tú cuenten las cosas como las has contado, iniciamos el arte de hacer cultura. Y ahí vamos. Aquí estamos. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, de verdad. Y para mí también.